El Atlántico Norte en octubre tenía el color específico del acero antes de que entre al fuego, gris oscuro, sin brillo, con la amenaza de algo más caliente debajo. Erik Thorvaldsson estaba en la proa del Serpiente de Hierro con los brazos cruzados y los ojos en la costa de Noruega, que crecía en el horizonte desde la niebla matinal, y lo que sentía no era lo que otros hombres habrían llamado, ni lo que otros habrían llamado anticipación. Era la sensación específica de 18 años llegando a su punto de destino, como una flecha que ha estado en vuelo desde que tenía 16 años y está a punto de encontrar lo que siempre apuntó. Gunnar desde el timón, la costa de Avaldsnes. 4 horas con este viento. Erik, sin girar. Sigurd está en el Jarl Hall. Gunnar, según el mercader de las horcadas, sí. Lleva el invierno en tierra desde a 3 años. Se está haciendo viejo. Erik, los viejos que mataron a su rey a los 39 tienen en el hábito hasta los 80. Astrid llegó desde la bodega con 2 arcos revisados y un cuarcero lleno. Se sentó en el banco de remo más cercano a la proa y comenzó a comprobar las plumas de las chas con la atención sistemática de al que ha aprendido que las plumas cambian la trayectoria suficiente para importar. Astrid, sin levantar los ojos del arco, ¿cuántos hombres en el Jarl Hall? Erik, 120 en el interior, 40 en los muelles, 12 en las torres. Astrid, nosotros somos 80. Erik, 80 que saben por qué están aquí. Astrid, finalmente levantando los ojos. El número sigue siendo 172 contra 80. Erik, el número es correcto. La ecuación no. Pausa. 120 hombres en el interior de un Jarl Hall son 120 hombres en un espacio donde no pueden usar toda su ventaja numérica simultáneamente. 80-80 controlan las puertas y el fuego controlan el espacio, no los números. Astrid lo miró durante un segundo. Luego volvió a las flechas. Astrid. El padre Cormac dice que hay una entrada por la norte, que no está en los planos que conoce porque fue construida por el padre de tu padre y solo tu familia la conoce. Erik, el padre Cormac, habla demasiado con todo el mundo. Astrid, el padre Cormac habla con todo el mundo y es mejor que cualquiera. Por eso lo tienes en el barco. El padre Cormac estaba en la bodega del Serpiente de Hierro, con su mapa extendido sobre un barril, trando la costa con un carboncillo y murmurando en irlandés antiguo las medidas que había memorizado de la boca de oca de un pescador Vavels que había vendido salmón en los muelles del Jarl Hall durante 40 años. Cuando Erik bajó a la bodega, el monje no levantó los ojos del mapa. Cormac. La entrada de la bodega norte está sellada con madera nueva. La sellaron hace 2 inviernos, probablemente después de que alguien le dijera a Sigurd que existía. Erik, sin pausa. ¿Qué lo dijo, Cormac? No lo sé. Pero el pescador dice que los trabajos de carpintería los pagó Sigurd en persona, no el mayordomo del hall. Lo que significa que Sigurd quería que nadie supiera que la entrada había sido sellada. Lo que significa, Erik, que Sigurd sabe que yo sé que existe. Cormac. Y lleva 2 inviernos esperando que la uses. Silencio en la bodega. El sonido del casco contra las olas del Atlántico. El mapa con sus líneas de carboncillo. Erik, mirando el mapa. Hay otra entrada que Sigurd no sepa que yo sé. Cormac puso el dedo en un punto del mapa. Cormac. El acueducto romano. Los romanos nunca llegaron a Noruega, pero los monjes irlandeses. Hay un canal de drenaje del monasterio de San Brandan que pasa por debajo de la muralla este del Hall. Tiene 40 años de abandono y huele como 40 años de abandono. Pausa.
pero tiene el diámetro de un hombre delgado. Eric, mirando a Cormac. ¿Cuántos hombres delgados tengo? Cormac, con la expresión del hombre que ya ha resuelto este problema. Yo soy el más delgado, y sé exactamente a dónde va el canal. El plan que Eric expuso a sus 80 hombres esa tarde, con la costa de Noruega ya visible y el olor de pino y madera quemada, llegando desde tierra, era simple en la manera en que los planes buenos son simples. Las partes se entienden solas, la dificultad está en ejecutarlas simultáneamente. Gunnar el Rojo con 40 hombres atacaría los muelles al amanecer. Ruidoso, visible, la clase de asalto que Sigurd esperaba, la distracción que consumiría los 40 guardias de los muelles y los primeros refuerzos del hall. Astrid con 16 arqueros tomaría las alturas sobre el Jarl Hall antes del alba y cerraría las ventanas de las torres con fuego de arco, no para matar, para cegar. Los arqueros de las torres no podían disparar si tenían que cubrirse, y Eric con los 24 hombres restantes entraría por el canal del monasterio de San Brandan, guiado por el padre Cormac, mientras toda la atención de Sigurd estaba en los muelles y las torres. Gunnar, con la voz del hombre que ha sobrevivido 20 años de batallas por hacer estas preguntas. ¿Y si Sigurd tiene el canal también? Entonces el padre Cormac nos lleva a los 40 años de abandono y descubrimos la respuesta en persona. Risas del tipo específico que solo producen los hombres que han decidido ir de todas formas. Gunnar. Más bajo, solo para Eric, si algo sale mal en el canal. Eric. Si algo sale mal en el canal, tú tomas el hall desde los muelles de todas formas y terminas el trabajo. Pausa. Sigurd no sale de ese hall esta noche, Gunnar. Con o sin mí. Gunnar lo miró. La barba roja. Los ojos azules con la calidad específica del navegante que lee el tiempo en el cielo y la lealtad en las caras con el mismo instinto. Gunnar, con o sin ti. La noche antes del amanecer en Avaldsnes era el tipo de noche que la costa noruega producía en octubre. Sin luna, con niebla baja desde el fiordo, el frío que no era temperatura sino peso, el sonido del agua contra los cascos de 5 drakars anclados a media legua de los muelles con las arriadas y los remos quietos. Eric se armó en la oscuridad de la bodega sin luz, las manos encontrando la cota de malla por memoria, el casco, la espada en la derecha, el hacha en la izquierda. No el hacha de ceremonia, el hacha corta de abordaje, la que cabía en espacios cerrados. El canal de San Brandan era espacio cerrado. Cormac, en voz baja, en noruego con acento desde las islas. Cuando salgamos del canal al interior del hall, estaremos en la bodega de aprovisionamiento. Desde ahí, 2 pasillos. El de la derecha lleva a la sala grande, el de la izquierda a los aposados. Sigurd estará en los aposentos. Cormac estará donde los hombres que lo protegen puedan rodearlo. En la sala grande, si ya ha oído el ataque en los muelles. Eric, ¿cuánto tiempo entre el inicio del ataque en los muelles y que el sonido llegue a los aposentos, Sigurd? Cormac, calculando 3 minutos para que los guardias hall despierten y suban a posición. Otros 2 para que el mensajero llegue a Sigurd. 5 minutos desde el primer ruido hasta que Sigurd se mueve a la sala grande. Eric, necesitamos estar en la bodega de aprovisionamiento en 4 minutos desde que empiece el ataque en los muelles. Cormac, el canal tiene 80 metros. A gatas. Eric, mirando a sus 24 hombres en la oscuridad de la bodega del Drakkar. Alguien tiene problema con 80 metros a gatas. Silencio de hombres que han cruzado el Atlántico Norte en octubre. Nadie tenía problema.
El canal de San Brandan olía exactamente como Cormac había prometido: 40 años de agua estancada, musgo y la específica oscuridad de una tubería de piedra que no había visto luz desde que los monjes que la construyeron dejaron el monasterio sobre ella. Cormac iba primero con una tea cubierta, suficiente para ver el metro siguiente de piedra, no suficiente para que se viera desde arriba. Eric iba segundo. 24 otros hombres detrás, los escudos arrastrando en el agua del fondo, las armas sostenidas sobre la cabeza para mantenerlas secas. 30 metros, 50 metros. Desde arriba, amortiguado pero inconfundible, el sonido del ataque de Gunnar en los muelles, el grito de guerra nórdico, el metal contra metal, el fuego de las antorchas proyectando una luz naranja que se filtraba por las grietas del canal como el primer indicio del amanecer. Cormac, en susurro, 70 metros, 20 más. Eric contó los segundos. 3 minutos para los guardias del, 2 para el mensajero. Sigurd moviéndose a la sala grande en el 5.º minuto. Estaban en el 4.º minuto desde el inicio del ataque. La salida del canal, una losa de piedra que Cormac había identificado por la descripción del pescador. Levantarla con el hombro, espacio para un hombre. La bodega de aprovisionamiento del Jarl Hall de Sigurd el Silencioso directamente encima. Eric levantó la losa. La sala grande del Jarl Hall de Avals tenía el tamaño específico de la ambición de un hombre que había pasado 18 años consolidando el poder que había robado. 20 metros de largo, mesas de roble, armas colgadas en las vigas, el fuego central alto y anaranjado. Y en el centro, rodeado de 12 guardias personales con escudos ya levantados, Sigurd el Silencioso. 57 años. Más gris que en el recuerdo de Eric. Más bajo también, el recuerdo tenía la escala del niño que lo miraba desde el suelo. El hombre real era un hombre de mediana estatura, con los ojos del político que lleva 40 años leyendo las intenciones de los demás antes de que las digan. Lo vio a Eric en el segundo que Eric cruzó la puerta de la bodega al pasillo. No gritó, no dio la alarma. Solo dijo, en voz baja, a sus 12 guardias: «Yes. Sigurd, el hijo de Thorvald. Matadle». Y los 12 guardias se movieron. Lo que siguió en los pasillos del Jarl Hall de Avaldsnes durante los siguientes 8 minutos fue la diferencia entre un combate y una ejecución. No en el sentido de que fue fácil, no lo fue. En el sentido de que Eric y sus 24 hombres habían pasado 18 años de entrenamiento a este momento específico y los 12 guardias de Sigurd eran buenos soldados que habían pasado 18 años esperando un ataque en los muelles que llegó exactamente donde esperaban. El primer guardia perdió el escudo en el pasillo estrecho donde 2 hombres no cabían de frente. El hacha corta de Eric, el movimiento de muñeca que el maestro de armas de las horcadas llamaba el gancho, y el escudo fue al suelo y el guardia fue después. El segundo y el tercer guardia llegaron juntos. Astrid habría dicho que en un espacio estrecho 2 atacantes simultáneos se estorban. Lo demostró en vez de decirlo. Sigurd retrocedió hacia el fondo de la sala grande. Sigurd, en voz baja, siempre en voz baja, 18 años. Mirando a Eric, sabía que vendrías. Tardaste más de lo que esperaba. Eric, avanzando, me tomó tiempo hacerlo bien. Sigurd, tu padre también hablaba de hacerlo bien. Pausa, los hombres que quieren hacerlo bien siempre tardan demasiado. Eric, deteniéndose a 3 metros, mi padre quería hacerlo justo. Yo quiero hacerlo terminado. No es lo mismo. Los últimos 4 guardias de Sigurd estaban entre ellos. Los hombres de Eric los habían reducido a 4, lo que era diferente de los 12, pero 4 hombres entre Eric y Sigurd
era 4 metros de acero y entrenamiento. Desde fuera del hall, a través de las paredes de madera, el sonido cambiante de la batalla en los muelles, no el caos inicial. El sonido de una batalla que está encontrando su resultado. Gunnar, Sigurde, con algo sonrisa de un hombre que ha guardado un recurso para este momento. Hay algo que no sabes, Erik Thorvaldsson. Erik, sin dejar de avanzar, cuéntame. Sigurd Gunnar el Rojo. Pausa. Le ofrecí el título de Jarl de las Orcadas hace meses. A través de un mercader de Bergen. Mira a Erik. ¿Sabes lo que respondió? El silencio en la sala grande tenía la calidad específica de la trampa cerrándose. Dijo que necesitaba pensarlo. Lo que significa que todavía lo está pensando. Lo que significa que en los muelles, ahora mismo, Gunnar el Rojo está peleando una batalla y decidiendo de qué lado de ella quiere terminar. Erik no giró. Sigurd quería que girara. La distracción que hace que el hombre mire hacia atrás cuando el peligro está adelante. Erik lo sabía porque su padre le había dicho, con 16 años, ya en camino hacia su mandíbula. No gires cuando el enemigo quiere que gires. Erik, a sus hombres, sin apartar los ojos de Sigurd, 3 de vosotros, a los muelles. Encontrad a Gunnar. Si está peleando con nosotros, reforzadlo. Si está peleando contra nosotros, no terminó la frase. No necesitaba terminarla. 3 hombres se separaron hacia la puerta. Los 4 guardias de Sigurd vieron el movimiento, vieron la reducción del número en la sala y tomaron la única decisión que les quedaba disponible. Atacaron. Gunnar el Rojo estaba en los muelles de Avaldsnes con la espada ensangrentada y Trein y 2 hombres cuando los 3 mensajeros de Erik llegaron corriendo desde el hall. El mensajero delantero llegó con la pregunta sin palabras. La expresión era que preguntaba de qué lado. Gunnar miró el muelle. Miró sus 32 hombres, los que quedaban de 40, 8 muertos o heridos en los tablones del muelle. Los guardias de Sigurd en los muelles estaban reducidos a 16, acorralados contra los almacenes del fondo. La batalla de los muelles ya tenía un resultado si alguien la terminaba. Miró hacia el hall. El Jarl de las Orcadas. Sigurd se lo había ofrecido. Un título, tierras, la administración de un archipiélago que Gunnar conocía como el interior de su propio barco. Todo lo que un navegante danés sin herencia podía querer. A cambio de 4 palabras en el momento correcto. Eriksson no saldrá vivo. Gunnar había estado pensándolo 3 meses. Tenía la respuesta desde el principio, pero había querido examinarla desde todos los ángulos, porque era la clase de respuesta que merece ser examinada antes de ser definitiva. Se giró hacia sus hombres. Gunnar, en voz alta, la voz del navegante, que ha dirigido hombres en tormenta, muelles, luego al hall. No por Erik, por lo que Erik representaba, que era diferente. Por 18 años de seguir a un hombre que nunca había mentido sobre lo que era y lo que quería. El título de Jarl de las Orcadas tenía su precio. Era exactamente el tipo de hombre que Gunnar había decidido no ser en algún momento de los últimos meses. Los muelles de Avaldsnes terminaron en 4 minutos. En la sala grande del Jarl Hall, con los 4 últimos guardias reducido a ninguno y Sigurd retrocedido hasta la pared del fondo con su propia espada desenvainada. La espada que llevaba 40 años en la pared y que temblaba levemente en la mano del hombre, que no la había usado en 20. Erik Thorvaldsson llegó a los 3 metros que lo separaban del hombre que había matado a su padre. Sigurd bajó la espada de ceremonia. No por miedo. Por el culo del político que lleva 40 años leyendo situaciones y reconoce cuando una situación está terminada. Sigurd,
en voz muy baja, mátame y tendrás la venganza. Pausa, déjame vivo y tendrás algo más útil, un testigo. Un hombre que puede decirle a cada jarl de Noruega del Norte que el hijo de Thorvald entró por el canal de San Brandan y llegó hasta aquí. Sus ojos grises sobre Eric, los hombres siguen al que gana. Ericsson. No necesitan que seas justo, necesitan que seas inevitable. Eric lo miró durante un momento. Eric, bajando el hacha, escríbeme una carta a cada jarl de las provincias. Tu reconocimiento del título de tu padre y el mío, Sigurd, con algo que no era exactamente alivio, sino el reconocimiento de haber sobrevivido por haber correctamente. Y después, Eric, después te quedas en este hall el resto del invierno bajo mis hombres. En primavera, si las cartas han llegado y han producido el efecto correcto, decides si quieres irte al exilio o quedarte como consejero del nuevo Jarl. Sigurd. ¿Y si prefiero el exilio? Eric. Entonces el padre Cormac te da un mapa y te deseo buen viaje. La sala grande, el Javaldsnes. El fuego central. Los muertos de la batalla de los últimos 8 minutos. Sigurd el silencioso, mirando a un hombre de 34 años, que había tardado 18 en llegar aquí, y había llegado por el canal de un monasterio irlandés guiado por un monje que hablaba 7 idiomas. Sigurd, en voz muy baja, la misma voz que daba órdenes de muerte, tu padre habría hecho lo mismo. Eric, mi padre habría hecho lo era justo. Pausa. Estoy haciendo lo que es terminado. Gunnar el hall con sus 32 hombres cuando la sala grande ya estaba en manos de Eric. Vio a Sigurd vivo. Vio a Eric. Vio la sala. Leyó la situación con los mismos ojos que leía el tiempo en el horizonte del Atlántico Norte. Gunnar, a Eric, sin preámbulo, Sigurd me ofreció el charl de las horcadas. Eric, sin sorpresa visible. Lo sé, Gunnar. 3 meses lo he estado pensando. Gunnar. La barba roja, los ojos azules, la voz del hombre que ha tomado la decisión que siempre iba a tomar. Y he decidido que prefiero ser el primer navegante de un jarl, que vale algo que el jarl de un archipiélago que compré con una traición. Pausa, si la oferta sigue en pie. Eric lo miró durante 3 segundos. Luego extendió la mano. Eric, la oferta sigue en pie. Gunnar la tomó. Lo que pasó en ese apretón de manos no fue solo lealtad confirmada. Fue la diferencia entre el hombre que podría haber sido y el hombre que decidió ser. En el espacio de 4 minutos en un muelle ensangrentado de Avaldsnes. Astrid encontró a Eric en la muralla del hall al amanecer, el Atlántico Norte desde las almenas, gris y sin brillo y frío, exactamente el mismo que 18 años atrás. Astrid, las cartas de Sigurd para los Jarls del Norte. Eric sí. Astrid, Stren, Ering. Algunos sí. Otros querrán verlo en persona. Mira el mar. Lo que significa que hay trabajo que hacer antes de la primavera. Astrid, mirando el mismo horizonte. Y después de la primavera, Eric, después de la primavera los Jarls del Norte tienen un líder o no lo tienen. Pausa. Y si no lo tienen, hay otras costas. El padre Cormac tiene mapas de sitios que ningún vikingo de mi generación ha visto todavía. Astrid asintió. Comprobó la última flecha del carcac del año anterior, la había guardado sin disparar, por si acaso, que era su manera de operar, y la volvió a guardar. Astrid, en voz muy baja, ¿valió la pena? 18 años. Eric pensó en eso honestamente. La pregunta merecía eso. Eric, pregúnmelo cuando las cartas hayan llegado. El Atlántico Norte recibió el amanecer con el mismo gris imparcial con el que recibía todo. El serpiente de hierro en el puerto de Avaldsnes con su casco negro y su proa de dragón. Los mapas de Cormac en la bodega.
las costas que nadie había tocado todavía. Y en la muralla del hall que había sido de su padre y ahora era suyo, Erik Thorvaldsson, miraba el horizonte con los ojos del rey, que había tardado 18 años en llegar aquí y no tenía ninguna intención de quedarse. El mundo todavía es grande,